haciendo esta gimnasia bíblica, y como saben hemos estado hablando en los últimos días acerca de los últimos tiempos, los tiempos finales. Y en los tiempos finales son efectivamente los tiempos que estamos viviendo. Y hubo 3 predicaciones de los tiempos finales, si ustedes las recuerdan bien. Una de ellas no se pudo grabar, el sonido tenía algún tema de técnico. Pero bueno, intentamos que en la otra predicación, en la última de esa serie de 3, se escuchara algo de lo que había sido anteriormente esa predicación. Ahora vamos a ver otros elementos fundamentales que tenemos que tener con absoluta claridad a la hora de enfrentarnos a estos tiempos finales. Y le quiero pedir que busque usted, por favor, Hebreos capítulo 11, y leeremos desde el Hebreos capítulo 11, versículo 1 al versículo 6. Y va a pasar por aquí nuestro hermano Gerson para hacer la lectura. Compartiré con Gerson el micrófono. Del 11, del 1 al 6. Amén. Dice así: ahora bien, la fe es la firmeza, es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio sobre sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y fue hallado porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Vamos a hablar un minuto para esto. Bendito Dios, te damos las gracias por la oportunidad de reflexionar de tus cosas, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros corazones, y permite, Dios, que la palabra que hoy pensemos, hablemos y digamos, Señor, sea la palabra que únicamente engrandezca el reino de Cristo, exalte su nombre y proclame las verdades eternas del Evangelio. Y pedimos, Señor, que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas siempre sean agradables a ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento los hermanos. Yo creo que una de las labores más complicadas que tenemos es la predicación, la enseñanza. Y esta mañana nuestro hermano Gerson, cuando estaba dando la clase aquí, en su oración decía algo muy interesante, que me daba a mí pistas de que hoy efectivamente teníamos que hablar acerca de la fe. Él decía: Señor, te damos las gracias, palabras más, palabras menos. Te damos las gracias porque estamos aquí a pesar de las dificultades. ¿Recuerdan esa oración los que estuvieron temprano hoy por la mañana? Y esta epístola a los Hebreos, y esta porción en específico que nosotros vamos a hablar hoy, es una porción que va dedicada a un grupo de personas que posiblemente sean muy parecidas a nosotros. Para dar un poquitín de contexto histórico, esto es en realidad un sermón. La epístola a los Hebreos es en realidad un sermón. Posiblemente no fue escrita por Pablo, porque quien escribe esta carta, primera opción Apolo, segunda opción Bernabé, dice que ellos recibieron la información que está en esta epístola, en esta carta, en este sermón,
de parte de personas que ya habían visto al Señor. El caso de Pablo es diferente, por ende no podía estar aquí. Pero esta carta va dirigida a un grupo de personas que estaban dispersas. Y se cree que esto posiblemente fue escrito antes del año 70. Habiendo dicho esto, los destinatarios fundamentales de esta carta son personas que pueden estar sintiendo lo que algunas veces sentimos a lo largo de la vida. Yo digo que ser cristiano es como conducir un coche. ¿En qué sentido? Mientras más tiempo está conduciendo usted un coche, peor lo hace. Oído. Porque usted se fía más de lo que sabe. Cuando usted acaba de sacar su carnet de conducir, su licencia de manejar, hay una particularidad interesante. Y es que usted le presta atención al stop. Mira las señales que están abajo, mira las señales que están arriba, mira para arriba, mira si en el paso de peatón hay un abuelo de esos que siempre viene con el tacataca y lo desespera a usted. ¿Nunca le ha pasado? Que está usted allí y viene el abuelo y cambia rojo, cambia amarillo, cambia verde, cambia rojo y el abuelo está todavía ahí en la mitad. Y usted desesperado. Usted, cuando está recién sacado el carnet de conducir, respeta los límites de velocidad. Pero a medida que usted va pasando tiempo detrás del volante, va saliendo su otro yo. Entonces ya no son 120, 140. Ya sé dónde están los radares. Ya nos saltamos todas las señales que podemos saltarnos porque nos fiamos de que sabemos hacerlo bien. Igual pasa en la vida cristiana. A pesar de los años que uno va teniendo, uno se queda estancado muchas veces porque echa hacia atrás en la vida cristiana y empieza a tener sentimientos como los siguientes. Señor, no avanzo. Señor, esta vida que llevo es en realidad la vida cristiana que yo tengo que vivir. Señor, parece que todo estuviese conspirando. Mira cómo van las cosas. ¿Dónde estás tú, Dios? Y esta carta va a este grupo de personas que estaban pensando en lo que nosotros llamamos tirar la toalla. Vaya conmigo, por favor, allí mismo en Hebreos, en el versículo 35. Dice así la Escritura, Hebreos 10:35. Vamos a buscar Hebreos 10:35 y dice: no perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. Estos que estaban recibiendo esta carta, este sermón, habían pasado canutas. Habían estado pensando que para qué tanto sufrimiento. Habían estado pensando que para qué tenían que separarse de la religión que estaban viviendo durante muchos años, que para qué tenían que separarse y adoptar costumbres nuevas si eso les causaba problemas en diferentes aspectos de su vida. Y estaban a punto de tirar la toalla. Y quien escribe esta carta les manda un mensaje absolutamente claro. Vayan conmigo a ese versículo 35 porque vamos a desempaquetar lo que hay allí. Les dice, no pierdan. Tienes algo que tienes en la mano que es posible que lo dejes de lado. Por tu desesperación, porque no estás haciendo las cosas que tienes que hacer, por tu falta de paciencia, por tu falta de perseverancia. Y esa, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Si tú aguantas un poco más, si resistes un poco más, si das un paso más, vas a tener un premio. Pero aquí hay una palabra que le pasamos por encima. La palabra confianza. Esta palabra confianza aquí, y estamos hablando de la fe, estamos hablando de qué cosas necesitamos para enfrentar lo que viene, porque estamos en los tiempos finales. Si no, mire usted cómo está
de encendido el mundo. O mire usted cómo los cristianos estamos sufriendo síndrome de Estocolmo. ¿Sabe lo que es síndrome de Estocolmo? Sí. Organizar un desmadre amontonado, sin límites, en el cual la basura entra por la puerta y sale por la ventana. Síndrome de Estocolmo es cuando usted se identifica con el que le ha secuestrado. ¿Me he equivocado? Sí, se ha equivocado, pero no se preocupe. Yo pensaba que era... No se preocupe. El síndrome de Estocolmo es cuando usted es secuestrado por alguien y después de que usted es secuestrado por alguien, usted termina a favor de quien le secuestra. Y la iglesia y los cristianos estamos siendo secuestrados. Y estamos teniendo síndrome de Estocolmo con el mundo. No, Felipe, era el síndrome de Diógenes. Diógenes, ese es otro, sí. Lo que yo decía. Sí, pero ese es otro. Disculpa. No se preocupe. Entonces, el síndrome de Estocolmo de la iglesia cristiana, ¿cuál es? Bueno, que nos estamos acomodando al mundo. Nos da miedo decir las cosas como tenemos que decirlas, hablar en los foros que tenemos que hablar, porque nos da repelús algunas veces que nos vayan a pasar por encima o que de nuestros trabajos nos vayan a echar o que nos vayan a tomar por locos. Y muchísimas veces sucede que usted se acomoda, adopta el lenguaje y el pensamiento de la sociedad de manera tal que ese síndrome de Estocolmo no le perturbe a usted. Y estos hombres y mujeres que estaban recibiendo este sermón, esta epístola, estaban experimentando síndrome de Estocolmo y querían echar para atrás. ¿Cuántas veces nosotros no nos conseguimos que estamos haciendo cositas, actuando, pensando, hablando y dejándonos llevar por el resto de las personas y se cumple aquel viejo proverbio castizo, el que anda con lobos, a aullar aprende? Y esta parte que dice aquí, confianza, es una palabra que en el griego no es fe, es algo diferente, pero que tiene que ver. Significa una confianza absoluta para decirle a alguien lo que usted necesita y lo que usted piensa. Un ejemplo de este tipo de confianza absoluta es cuando, a ver, ¿cuántos casados hay aquí? Levanten la mano. Vale. Hombres, esto va para los hombres que lo van a entender. Cuando viene su esposa y le dice, mi amor, ¿qué tal me queda este vestido? La cabeza dando vuelta y... La parresia, que es esta palabra, significa que usted puede decirle a su esposa, mi amor, punto suspensivo. Lo que les quiero transmitir es que cuando hay, yo le puedo decir a mi esposo, mi amor, ese vestido no te va. Pero cuando no hay confianza, oh, mi amor, no, ese vestido te lo vi la semana pasada. O hay una hermana en la iglesia que tiene uno igual, no lo lleves. Pero la palabra parresia aquí significa, la palabra confianza, que uno tiene la capacidad de ir al trono de la gracia, donde obtendremos el socorro oportuno y poder abrirnos delante de Dios, porque cuando nosotros nos abrimos delante de Dios y le decimos, ¿sabes qué, Señor? No aguanto. ¿Sabes qué, Señor? No puedo más. ¿Sabes qué, Señor? Me siento engañado, me siento frustrado, me siento estafado. Señor, ayúdame en mi debilidad. Esa es la palabra que está allí. Pero vamos a leer ahora el versículo entendiendo esa palabra. Dice, no pierdas, lo voy a parafrasear, pues vuestra capacidad de hablar con claridad delante de Dios, entrando al trono de la gracia para exponer lo que tú necesitas, cómo te sientes y lo que te hace falta y qué cosas hay que quitar en tu vida para cambiar. Porque eso tiene, ¿sabes qué galardón? Premio. Esto nos obliga a redimensionar completamente el concepto de fe. Porque mire, si seguimos leyendo aquí, y vamos a seguir leyendo, vamos hasta el versículo 1 del capítulo 11, que todos lo sabemos de memoria. Usted lo pregunta, esto es como el Salmo 23. ¿Quién no se sabe el Salmo 23? Todos lo sabemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y este versículo 1 del capítulo 11, esto es la repera, esto es la madre del cordero. Vamos a desempaquetar también lo que hay aquí. Porque usted sabe ya que usted tiene que tener un componente que se llama la confianza absoluta de ir delante de Dios y decirle cómo está usted, porque lo que viene requiere que usted no tenga ninguna cortapisa a la hora de decirle a Dios. ¿Usted qué cree? Que Dios no lo sabe. ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Entonces, si Dios lo sabe, ¿para qué lo puso aquí? Lo puso aquí porque es necesario para que nosotros podamos continuar adelante. Sin esto no avanzamos, sin esto queremos tirar la toalla, sin esto nos convertimos en zombies. ¿Sabes qué es un zombie, no? Zombie espiritual. Venimos a la iglesia, calentamos silla, hacemos número, el pastor se emociona. La iglesia está creciendo. Pero a la hora del té, cuando el diablo nos aprieta un poquito, nos vamos. Vamos a desempaquetar ahora 11.1. Yo tengo aquí una chuletica de una de las acepciones que tiene esto en el griego. Yo voy a leerlo en el griego. ¿Cómo se leería? ¿Vale? Mis hermanos que les gusta estudiar el griego. Porque resulta que la fe no es un sentimiento. La fe no es una emoción. La fe no es un pensamiento positivo. Tiene de pensamiento positivo, por supuesto, porque la fe nos lleva a pensar de una manera correcta. En todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Eso está allí por algo. La fe no es una emoción. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo que yo fui una vez con mi esposa, teníamos 19 años, o 20 años, estábamos por ahí por los 19 o los 20 años, y fuimos a una iglesia cuadrangular. ¿Conocen la iglesia cuadrangular? Sí, ya escuché hablar. Tengo que decirle algo, mi querida hermana y tal. Yo nací en una iglesia pentecostal. Yo soy una iglesia pentecostal. Pero esta, y pentecostal profesional la nuestra, cuidado. Pero esta nos superaba. Nosotros éramos tercera división con respecto a aquella congregación. Cuando llegamos, mi esposo y yo, llegamos a un local muy pequeñito en una zona de Caracas que se llama Caricuao. Caricuao es un área muy humilde. Y llegamos invitados por unos hermanos a los cuales le habíamos predicado nosotros y que estaban yendo a la iglesia. Nos invitaron a ir a la iglesia cuadrangular. Cuando llegamos allí, a mí me impactó tanto que yo todavía me acuerdo. La música, y ojo, yo soy de los que quieren alabanza cañera en la iglesia. Me gustan los himnos y también me gustan esos que te emocionan, esas que dicen, ya se acerca la cosecha o Señor manda fuego. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero aquello era todo lo que se repetía, la sangre. Y estuvimos como 45 minutos con el mismo coro. Y los hermanos y las hermanas que estaban allí, y esto por favor que se entienda, y se está grabando y lo pueden ver, se está grabando, así que lo que digo, lo digo con responsabilidad. Los hermanos y las hermanas que estaban allí empezaron a sentir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, usted lo puede sentir. Por supuesto que usted lo puede sentir. Si está dentro de usted, ¿cómo no lo va a sentir? Pablo lo sentía el Espíritu de Dios. Pero empezó una situación que a mí me llamó particularmente la atención y desde ese día mis pensamientos han ido, y después de muchos años, porque esto ha pasado ya 40 años de esto, me he dado cuenta que no necesariamente usted puede juntar emoción con fe. Usted puede tener mucha emoción y no tener fe. Usted puede creer que tiene mucha fe y no tiene fe. Entonces vamos a desempaquetar lo que está aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra certeza
en una de sus acepciones en el griego, significa sustancia. ¿Y cómo se lee en el griego original? Porque eso está escrito en el griego. ¿Cómo se lee? Se lo voy a leer. Yo lo tengo aquí en mi chuleta. Dice, ahora, fe es la sustancia de las cosas que esperamos, la evidencia de cosas que no, la evidencia de cosas no vemos. No tiene el qué. Lo repito, está grabado. Ahora, fe es la sustancia de las cosas que esperamos, la evidencia de cosas no vemos. La palabra sustancia aquí es importantísima que sepamos esto. Miren, lo voy a explicar con un ejemplo. En Venezuela, ese hermoso país que hay, limítrofe con la muy hermosa República de Colombia, hay un producto que se llama tapa amarilla. Tapa amarilla es lo que llaman aquí en España segundas y terceras marcas, es decir, la marca del supermercado. Usted va a comprar una cosa en Eroski y tiene la marca normal y la marca Eroski, ¿verdad? Marca blanca. Sí. La marca blanca, la llaman aquí. Bueno, pues marca amarilla fue un tipo de producto que se sacó para sustituir a bajo precio todos los productos de alto precio. Usted iba a comprar una crema dental Colgate, costaba, vamos a decir, $4. Pero usted la compraba a tapa amarilla y le costaba 75 céntimos. Eso sí, al año usted iba al dentista. Tenía todos los dientes con problemas. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era la sustancia, el principio activo, el poder, la fuerza, la capacidad, lo que estaba allí. Usted compraba Mistolín para limpiar el suelo y usted lo echaba y el suelo quedaba, mire, usted podía comer allí. Pero compraba producto tapa amarilla, quedaba igual, hasta más sucio quedaba. Pues esta sustancia nos está diciendo, y ahora vamos entendiendo, dice, fe es sustancia. Estoy desempaquetando. Apunte, o va aquí luego. Si su sustancia no es la correcta o es débil, el resultado no es bueno. Si su fe es tapa amarilla, el resultado no es bueno. ¿Por qué? Porque vamos ahora otra vez a la Biblia. Dice, es pues la fe, es decir, la fe es la certeza, la sustancia de lo que se espera. La calidad de su sustancia permite que usted pueda esperar, pueda esperar con profundidad un resultado. Porque la fe viene de lo sobrenatural, se implanta sobrenaturalmente en su vida y da resultados en lo natural y en lo sobrenatural. Si usted cree que tiene fe o que puede producir fe, tengo que decirle a mi hermana, a mi hermano, que usted no puede hacerlo. La fe no se produce. La fe es un efecto sobrenatural que viene del Espíritu Santo, porque en Gálatas, cuando habla de el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu, uno de los componentes de el fruto del Espíritu, ¿cuál es? La fe. El fruto del Espíritu es como un higo, las brevas, como dicen en Colombia. Usted sabe que eso en realidad es una flor que se voltea sobre sí misma. Pues una de las flores, son varias flores que se voltean sobre sí mismas. Una de las flores es fe. Todas van simultáneas. No crea que cuando dice, pues el fruto del Espíritu es, y empieza el chorrero de cosas a decir, usted tiene que tener uno para ganar el otro. No, tiene que salir todo completo de usted. Y eso viene únicamente cuando usted ha sometido su vida completamente al Espíritu de Dios. Entonces, para que usted pueda tener el resultado, usted tiene que tener la calidad de la sustancia en su vida. ¿Cuántas veces nosotros no oramos o pensamos o actuamos de una manera y no tenemos resultados? Porque muy sencillo, mis hermanos, porque esa sustancia es vital para el resultado. Yo recuerdo de pequeño, mi abuela me llevaba a mí
a una iglesia en Caracas, una iglesia católica. Y me impresionaba que cuando yo llegaba a la iglesia, lo primero que había era como un púlpito así de madera, y después había aquí como una pecera esa de peces, había una estatua, y la estatua tenía un montón de piernitas o bracitos o corazones o cositas que le habían dado. Y yo le pregunté a mi abuela qué era. Y era que las personas cuando tenían una enfermedad, cuando sufrían de algún padecimiento, por ejemplo, le dolía a usted un brazo, usted iba y compraba en los vendedores, los que vendían afuera, usted compraba un brazo de oro, si tenía. Si no tenía, compraba uno de plata. Y se lo colgaba a la imagen, para ver si la imagen le hacía el milagro de sanarle el brazo. Bueno, seguro que habían amputados a montones. Por la razón de que usted estaba teniendo una sustancia que no era. ¿Se va entendiendo el resultado? Y esta sustancia es vital para nuestra vida. Porque esta sustancia va a definir un concepto importante. Primero, ¿sabe usted que viene de parte de Dios? Usted no la puede producir. No es emoción. No es emoción. Usted puede venir aquí y orar como ora el pastor, que parece que el pastor está muerto. Mira cómo ora. No grita. El pastor grita aquí solamente cuando está predicando. Cuando el pastor ora así, ¿no? Señor, te damos así, como hasta pronuncio las S, porque las S finales que nos comemos los venezolanos, trato de pronunciarlas. Y usted se para allí y dice, este tipo no tiene fe. Y la fe que tengo viene de parte de Dios. Y la fe, en realidad, que tiene usted, la fe verdadera, la sustancia, tiene que venir de parte de Dios, si no es impostada. Voy terminando con esto. Vamos de nuevo a ese versículo 11. Versículo 1, capítulo 11. ¿Qué significa esto? Significa que cuando usted recibe la fe de parte de Dios, porque el Espíritu de Dios viene a su vida y se implanta, el resultado es terriblemente sencillo. Es que usted cree que Dios dice la verdad. No es que le crea a Dios. Hay una diferencia allí. La fe es cuando usted cree que lo que Dios dice es verdad. Porque muchas veces nos creemos mentiras nosotros. Esa gente que ponía aquellas cosas tenía una fe que no era la correcta, la sustancia no era la correcta. Y esto es fundamental porque el versículo 6, ¿qué nos dice el versículo 6 del capítulo 11? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ojo, pero esta fe no tiene que ser intelectual. Alguien que busque Juan capítulo, vamos a buscar todo Juan capítulo 2. Porque la fe intelectual no produce cambios permanentes en la vida de las personas. Juan capítulo 2. Mire qué interesante, mi hermano, lo que hay aquí. ¿Capítulo 2 o 12? 2, capítulo 2. Juan capítulo 2. Lo voy a leer para que pueda salir en el micrófono. Versículo 23. Del capítulo 2 de Juan. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Usted, mi hermana, mi hermano, usted puede tener, como tuve yo durante muchos años, una fe intelectual. Yo tuve durante muchos años una fe intelectual. Dios me ha dotado de la capacidad de leer y de estudiar. Y yo pensaba que eso era la fe
necesaria, o que eso me daba a mí la fe necesaria para avanzar por la vida, hasta que llegó el momento en que yo tuve que enfrentarme a una situación terrible que casi me hace echar la toalla. Nosotros perdimos una hija por allá por el año 96. Y Patricia casi muere. Cuando finalizó la primera parte de ese proceso, yo quedé moral, mental y espiritualmente muy golpeado. Yo, que había estado bastante activo en mi vida espiritual, que habíamos estado involucrados profundamente en iglesias en Venezuela, que salíamos de jóvenes a visitar hospitales, que nos metíamos 150 kilómetros para ir a otras ciudades a predicar, que era el único en todo el trabajo que tenía una Biblia y la colocaba a la hora de comer encima de mi escritorio, porque yo comía encima de mi escritorio, y ponía la Biblia allí. Que cargaba, en mi coche cargaba una cosita que se pegaba con un chupete, con un chupón al cristal trasero y decía, felicidades conocer a Jesús, o con versículos bíblicos, que me ponía en la cola del banco, porque allí en nuestros países todo es con cola, todo es con hacer largas filas, y le predicaba a quien estuviera allí. Yo me enfrenté a que tenía que buscar la verdadera fe. Mi fe era absolutamente intelectual. Y cuando pasé ese momento de dificultad, conseguí que la Escritura tenía verdades eternas, y poco a poco Dios fue implantando en mí una fe de otras características. Y tengo que decirle, y aquí está mi esposa, que hemos pasado situaciones terriblemente difíciles, terriblemente complicadas, y que hemos sentido muchas veces, como estos que estaban recibiendo esta epístola, el deseo de escapar. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreos. El versículo 38 nos da una clave increíble. Cuando tenemos la verdadera fe implantada en nuestra vida, hay un cambio en nosotros, que en algunos es muy rápido, en otros es paulatino, pero nos permite vivir con profundidad esto que dice aquí. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. ¿Qué perdición es esta?, me preguntaba yo. La respuesta la tenemos por allá en Mateo 7, 13 y 14, que habla de una puerta ancha y una puerta estrecha, de un camino ancho y un camino estrecho. Cuando su fe es intelectual, usted va a abandonar en algún momento, porque no es capaz de entrar al trono de la gracia y pedir el socorro que usted necesita. Hoy, mis hermanos que estamos aquí hoy, quiero que entiendan que para lo que nos vamos a nosotros a enfrentar, y ahora en el tiempo de oración, tenemos que pedir que Dios implante en nuestra vida
No una fe intelectual, no una fe emocional, no una fe de sentimientos, porque si usted basa su fe en sentimientos, los sentimientos son cambiantes. Las emociones cambian. Hay días que uno viene a la iglesia arrastrando los pies. Yo el primero. Hay días que yo digo, voy a llamar a Gerson, a Carlos o a Gabriel. No podemos sacar la humanidad tampoco de Pablo. Pablo estaba cansado algunas veces. Su fe era golpeada. Pero cuando la fe viene de parte de Dios, como la que tenía Pablo, y como la que yo aspiro que cada uno de nosotros tengamos, resistiremos hasta el final. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Estos estaban a punto de tirar la toalla. Y este hombre les dice, no vayan para atrás. No retrocedan. No importa las dificultades que estén viviendo, busquen la verdadera fe, porque esa verdadera fe preserva el alma. La verdadera fe preserva el alma. Termino con este versículo. Esto está en la primera epístola a los Corintios. Primera epístola a los Corintios. Lo tienen, primera epístola a los Corintios en el capítulo 2. Usted, primera epístola a los Corintios, capítulo 2. En el versículo 16. Cuando la verdadera fe está implantada en nuestra vida. Cuando creemos que Dios dice la verdad. Esto significa que no es creerle a Dios. Una vez un jefe me prometió que me iba a subir el sueldo. Y yo le creí, sí, me pagaban antes en el piso 10, ahora me pagaban en el 11. Me subió el sueldo. Cuando yo creo que Dios dice la verdad y le creo a Dios en mi mente, hay un cambio fundamental. Y ya no tenemos el síndrome de Estocolmo, ya no nos importa ir a la calle y andar con la Biblia. Usted sabe lo que a mí me llamaba la atención, hermanos, que llegaban a la hermanos hombres, que llegaban a la congregación con la Biblia dentro de una bolsa. Pastor, ¿usted es prejuiciado? Sí. ¿Usted sabe el orgullo que tiene que dar que nosotros lleguemos con nuestra Biblia, que andemos en la calle con nuestra Biblia y nos vean? No tenga que esconder la Biblia. Cuando la verdadera fe de Dios se implanta, usted no solamente va y tiene la confianza de decirle a Dios todo lo que le pasa a usted en su vida, sino que adicionalmente se implanta en usted la mente de Dios. Versículo 16 del capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios. Dice así: nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto significa que tomamos decisiones exactamente igual a como las tomaría el Señor, porque es la mente de Él la que opera en nuestra vida. Ahora que vamos a entrar a este tiempo de oración, yo le quiero pedir a mis hermanos que revisen su vida en diferentes puntos. Revisen si su fe ha sido heredada de su familia, porque le llevaban a la iglesia de pequeño, o porque resulta que alguien que es dominante en la dinámica de su familia se convirtió y le llevó a usted a la iglesia y usted está yendo allí porque se deja arrastrar por los demás. Revise si usted ha tenido un verdadero encuentro con el Cristo Salvador. Porque es diferente conocerlo de manera intelectual a conocerlo de manera espiritual. Tercera cosa que usted va a hacer, revise su vida. Vaya confiadamente al trono de la gracia, porque dice que cuando usted tiene parresia, cuando usted le puede decir a Dios todo, porque Él lo sabe todo,
usted obtendrá el oportuno socorro, el cambio que usted necesita, la libertad que usted necesita, la provisión que usted necesita, se despejarán las dudas que usted pueda tener. Y si usted está de alguna manera siendo debilitado o debilitada por las circunstancias de la vida, por este desgaste constante de esta guerra espiritual que nos acecha, no importa donde estemos, nos acechan en el trabajo, nos acechan por el internet, nos acechan por la televisión. Esto es un desgaste constante. Si usted siente que está a punto de tirar la toalla, en este momento de oración, tenga la parresia. ¿Por qué? Porque la sustancia que usted necesita es la sustancia efectiva, porque si la sustancia es mala, los resultados en su vida van a ser malos y usted va a poder, si tiene la sustancia correcta, ver con sus ojos aquellas cosas que no se veían antes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción absoluta de que usted va a ver con sus ojos lo que no se ve. Amén.